En esta ocasión, conoceremos la historia de David. Una historia con diferentes matices en donde David se termina enamorando de dos mejores amigas. Esta es una historia que mezcla amor, traición y dolor. En aquel tiempo salía con una linda chica llamada Sandra, a quien conocí en un bar. Bastaron solo unas miradas para percibir una gran conexión entre nosotros. La pasábamos muy bien. Sin embargo, el único problema era que ella tenía pareja desde hacía años. A pesar de que ya no la hacía feliz y que cada vez se enamoraba más de mí, le resultaba difícil abandonar esa relación. Era una situación complicada porque estaba muy enamorado de ella, pero solo podíamos compartir los espacios que a ella le sobraban. Muchas veces quería estar con ella y hacer planes juntos, pero eso no era posible, y en ocasiones discutíamos debido a su relación anterior. Después de un tiempo, conocí a algunas de las personas que la rodeaban, entre ellas a Paola, una de sus mejores amigas, quien me parecía una chica muy simpática y divertida. Dadas las circunstancias, Paola y yo empezamos a trabajar en un proyecto en común y nos llevábamos muy bien profesionalmente, aunque de vez en cuando hablábamos de cosas personales, incluyendo mi relación con Sandra. Con el paso del tiempo, Paola y yo desarrollamos una gran confianza y nos convertimos en buenos amigos. Todo seguía muy bien hasta el día en que Sandra decidió terminar nuestra relación y continuar con su pareja. Esa noche, desesperado e impotente, fui a tomar un par de cervezas al bar que solía frecuentar y allí me encontré con Paola. De inmediato me senté a su lado y empecé a contarle lo que había pasado, desahogándome con ella. Ella me escuchaba y me daba algún que otro consejo. Cuando cerraron el bar, queríamos seguir bebiendo. Le propuse ir a mi casa y ella estuvo de acuerdo. Ya habíamos bebido demasiado y entre trago y trago terminamos teniendo una noche un poco loca e inolvidable. Fue una de las mejores noches que he tenido. Sandra nunca se enteró de lo sucedido y días después volvimos a salir. Lo cierto es que continué una relación paralela con las dos amigas. Aunque Paola decía sentirse mal por la situación, seguimos con nuestra historia a escondidas. Con Sandra, teníamos una relación tierna, cariñosa y amorosa. En cambio, con Paola, era una relación de amistad, compañerismo y afecto especial. Realmente, con ambas chicas, el sexo era increíble y sentía que cada una me ofrecía algo diferente. Cada momento que pasaba con ellas era único y especial. Realmente no sentía que estuviera engañando a nadie, pero en realidad me engañaba a mí mismo. Al final, éramos solo 3 personas con el corazón vacío de afecto, cariño y esas ganas de sentirnos deseado y amado. Solo estábamos tomando una parte del otro para completar esa parte ausente de nuestras vidas. ¿Has vivido algo parecido a la historia que vivió David? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no dudes en dejar tu like. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a este canal Mis Historias de Amor y no te pierdas todas las interesantes historias que tenemos para ti.